Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que ha sido diseñado para que sea un aula donde tenemos un invitado o una invitada especial que nos da una cátedra, nos da una clase en vida real de lo que ha logrado y de lo que piensa lograr. Nuestra invitada especial hoy es una mujer que es difícil de encontrar un adjetivo que la describa de manera integral. Sin embargo, es bien fácil encontrar un adjetivo que no la describa. Y ese adjetivo es promedio. Nuestra invitada especial es lo más opuesto a promedio que usted se puede imaginar. Si tuviéramos una gráfica de control de calidad, esta mujer estaría saliéndose del límite superior. No podría estar nunca realmente en una categoría promedio. Con una educación universitaria de primer nivel, graduándose de summa cum laude en la licenciatura de Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Ithaca en Nueva York, de Ithaca College, y después seguir con la maestría en Relaciones Internacionales en Columbia University. Eso la prepara para una carrera profesional que se ha movido realmente de manera vertiginosa. Primero, trabajando en las firmas E&W, la UBS Investment Bank o Banco de Inversión, y Durham en los Estados Unidos, hasta pasar a ser directora de la empresa Alianza y cofundadora y presidenta ejecutiva hoy en día de la empresa desarrolladora Celaque, una de las firmas más importantes de la industria inmobiliaria en nuestro país. Como si fuera poco, es miembro de la junta directiva de las organizaciones sin fines de lucro Creciendo Juntos y de FEREMA. Y aparte de eso, es escritora, ya escribió un libro y está por publicar otra. Es una ávida escritora, lectora, esposa y madre de 3 niñas. Nos acompaña hoy Pamela Ayuso. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias y gracias por esa introducción. Bueno, Pamela, preparando el programa, yo estaba tratando de encontrar por dónde comenzaba, dónde le pregunto a esta mujer, dónde comienzo a preguntarle, y decidí preguntarle por el principio, empezar por el principio. Y cuando estabas estudiando contabilidad y finanzas, esa Pamela de ese momento es muy diferente a la Pamela de hoy en día. Qué buena pregunta. Yo creo que uno no puede pasar por las cosas que pasan en la vida sin cambiar. Yo definitivamente he cambiado mucho, he aprendido mucho, he tenido que crecer. Y te voy a decir que una de las experiencias que más me han hecho crecer en la vida fue convertirme en mamá. Y también fue el mejor regalo que he recibido de Dios. Pero, sin embargo, creo que todos tenemos ciertas partes de nuestra personalidad que se mantienen a lo largo de nuestra vida. Yo lo puedo ver con mis hijas. Uno ya trae ciertas cosas. Yo siempre fui una persona, yo fui muy estudiosa, era aplicada, era el tipo que sacaba buenas notas y eso es una fortaleza que me ha ayudado a lo largo de mi vida. Fue a partir de eso que empecé a leer mucho y fue por eso que se desarrolló mi escritura. Así que yo diría que como el resto de nosotros, hay cosas que continúo siendo y otras que han cambiado mucho. Cuando decides estudiar la maestría en Relaciones Internacionales, yo me pregunto, ¿por qué no decidiste estudiar un MBA o la maestría en Administración de Empresas, sino que decides Relaciones Internacionales? Sí, es otra muy buena pregunta, te felicito porque yo también me la hice. La verdad es que mi maestría tiene un enfoque en finanzas internacionales, así que seguí un poco en la misma rama. Sin embargo, yo sentía que como ya tenía la base en contabilidad y finanzas, si seguía con un MBA, iba a quedarme muy encasillada y yo quería algo que me ampliara la mente.
Y la verdad que esa maestría que estudié en Colombia fue algo excepcional porque estudié de todo. Estudié economía, estudié finanzas inclusive, estudié sobre el desarrollo de nuestros países y eso fue lo que a mí me convenció de regresar a Honduras, esa maestría. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, cuando te vemos y vemos lo que estás haciendo, realmente empieza a armarse ese rompecabezas. Ahora, si estudiamos con detenimiento tu línea de vida, nos damos cuenta que empezaste a trabajar en Ernst & Young cuando estabas estudiando la maestría, ¿verdad? No. ¿O no, ya habías terminado la maestría? No. Cuando me gradué de Ithaca College, trabajé por 3 años en Ernst & Young, donde me volví un CPA, que es un Certified Public Accountant. Requerían que uno trabajara 2 años y tomara uno un examen. Entonces, por eso hice eso. Y después apliqué para sacar mi maestría y fui a tiempo completo. Fue a tiempo completo ya la maestría. Ahora, una vez pasada la pregrado, la licenciatura y la maestría, ¿te acuerdas de algún profesor que dejó alguna huella en ti? ¿Te acuerdas de alguna clase que dejó alguna huella positiva? ¿Alguna clase que no conocías y de repente cuando un profesor te la enseñó, dijiste, wow, qué cosa más interesante? ¿Hay algo ahí en pregrado o posgrado que le llamó la atención a la joven Pamela? Pues hubo muchas clases. Me acuerdo cuando estaba en Ithaca, tomé una clase sobre cómo hablar en público. Y lo que más me impresionó de esa clase es que la profesora nos filmaba hablando. Y yo nunca me había visto a mí misma como me veían los demás. Y para mí me acuerdo que eso fue algo increíble. Y me ayudó a aprender a hablar en público. Claro que eso es una cosa que uno creo que nunca deja de aprender porque siempre puede mejorar. Correcto. Después de mi maestría tomé varias clases de economía. Una con el profesor Andrea Bula, un profesor italiano que fue una clase como de fundamentos de economía. Y fue increíble porque ya era, o sea, yo ya había tomado economía, pero esto ya era un nivel de economía de maestría y de verdad que te explicaba cómo funciona el mundo. Hablando de cómo funciona el mundo, cuando nos movemos hacia tu carrera profesional un poquito más adelante, que tenemos mucho que cubrir y poco tiempo, pero cuando estamos ya estás en Honduras y ya trabajas en Alianza, a lo largo de los años que estuviste en esta organización, pues en esta organización notamos que te dedicaste un tanto a operaciones, un tanto a sistemas, un tanto a logística, un tanto a ventas, un tanto a administración. Esa exposición a todas esas áreas fue deliberada, fue buscada. ¿Cuál te gustó más? Cuéntanos un poco ese proceso que me da la impresión de que te estaba preparando para la posición que tienes hoy. Sí, así fue. Yo cuando regresé a Honduras empecé a trabajar en Alianza y cuando entré a Alianza pensé que iba a trabajar en finanzas porque eso había estudiado. Sin embargo, me di cuenta rápidamente que lo que necesitaba Alianza no era finanzas, lo que necesitaba era alguien que se encargara de las ventas. Entonces me volví vendedora, algo que nunca había hecho y que aprendí. y vendí bastante, pero te voy a decir que hay gente que es mejor que yo en eso. Y fui aprendiendo, ok, después vi otras necesidades. La siguiente necesidad que vi fue la contabilidad. Entonces me metí en contabilidad y en administración. Después vi otra necesidad, que era lo de los sistemas. Después vi otra necesidad, que era ya ver operaciones como un todo. Y así fui creciendo y fue más por la necesidad que tenía la empresa, que básicamente la encontraba y la buscaba resolver. Extraordinario, pero esa habilidad de ver cuál es la necesidad y buscar resolverla, realmente es un talento, es una fortaleza muy grande. Una vez que estuviste ahí, operar en un país como el nuestro, operar en una región como Centroamérica,
Latinoamérica no es fácil. Países en vías de desarrollo tienen sus dificultades. Si en retrospectiva vemos tu tiempo en Alianza, con la gente que tuviste relación, con toda la gente en la fuerza laboral que tuviste contigo, a tu lado, con que lidiaste, te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál sería la mayor fortaleza que tenía esa fuerza laboral? Porque venías de los Estados Unidos, tenías realmente una formación muy de alto nivel. Y vienes a un país en donde hay muchas cosas que hacer, mucho camino que recorrer, y entras a la cancha hasta vender. Pregunta, ¿qué tenía esa fuerza laboral? Te estoy poniendo aquí tal vez en aprietos. ¿Qué tenía esa fuerza laboral de bueno? ¿Qué fortaleza tenía esa fuerza laboral? ¿Y qué necesitaba socarle las tuercas a esa misma fuerza laboral? No solo los que estaban contigo, sino que los que empezaste a darte cuenta por todos lados y tuviste relación. Yo creo que nosotros en Alianza contratamos un equipo joven. Entonces era un equipo dinámico, adaptable, flexible, gente que creció con nosotros y fue bien bonito ese grupo que hicimos. Creo que una de las cosas, por otro lado, como era gente joven, no tenía el entrenamiento necesario para nuestra industria y de hecho todavía tenemos ese reto. Nosotros cuando buscamos contratar en CELAC, es rara la vez que encontramos personas que ya tengan la experiencia que buscamos. Muchas veces los tenemos que formar nosotros. Y eso te diría que es el reto más grande. Muy bien, el tiempo vuela y vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar de lo que hace esta mujer en CELAC y su trabajo realmente muy progresista, muy vanguardista, de alto nivel como escritora y lo que tiene pensado como proyectos a futuro. Ya volvemos. Pamela Ayuso es nuestra distinguida invitada especial el día de hoy. Y hemos hablado de su camino como estudiante en una universidad, como estudiante de posgrado, de maestría. Hemos hablado cómo ella fue creciendo y subiendo en esos escalones. Ahora tenemos que hablar de su posición como presidenta ejecutiva. En inglés es CEO o Chief Executive Officer y cofundadora de CELAC, una de las empresas de mayor relevancia en la industria de bienes raíces o en la industria inmobiliaria en nuestro país. Como Pamela ya sabemos que tiene una formación en números, yo quisiera preguntarle a Pamela cómo se siente, vamos a ver, si se siente mejor con procesos y números o con la gente y con relaciones con los demás. Porque a veces tenemos que trabajar, los que tenemos el hemisferio izquierdo desarrollado de una manera o del hemisferio derecho. Como yo ya sé que ella tiene una amplia experiencia en lo que son números, procesos, esquemas, le pregunto, ¿cómo se siente Pamela con la gente, con las relaciones, manejando ese amor y rigor? Pues yo creo que el aprender a ser líder no es fácil. Creo que todos tenemos distintos retos. Entonces sí, al principio, y creo que a todos nos pasa esta trayectoria, cuando vamos subiendo en lo que digamos que es la escalera corporativa, como la llaman. Al principio nos enfocamos en nuestro trabajo técnico, ¿verdad? Y el mío sí, eran números, eran procesos, eran en un momento ventas. Entonces yo era la que hacía el trabajo. Pero llega un punto en que tenemos que delegar y tenemos que crear equipos. Y para mí es un reto grande y lo veo alrededor mío también. Creo que ahí es a donde nos trabamos bastantes. Y puede ser que nos cueste delegar, puede ser que nos cueste, por otro lado, exigir.
Y como lo dices tú, es un equilibrio porque dices rigor, pero también hay que motivar. Entonces yo a lo que me he dedicado los últimos años es a estudiar sobre liderazgo. Ya tengo una coach ejecutiva que se llama Ronnie y ella me ayuda con eso. Yo le hablo sobre mis retos y como dice, ¿verdad? Si quieres ser un gran atleta necesitas a un entrenador. Completamente, completamente. Yo percibo a Pamela como una mujer organizada, puntual, enfocada a metas. ¿Qué pasa cuando Pamela no logra sus metas? ¿Qué pasa cuando lo que has planificado no te sale? O sea, te molestas contigo misma, te enojas mucho, tardas mucho en regresar otra vez al cauce, es inmediato. ¿Qué pasa con esa Pamela cuando no salen los Excel como uno quiere que salgan? Pues te voy a contar que como tengo siempre un montón de proyectos trabajando a la par, me pasa bastante seguido que las cosas no salen como yo quiero. Más bien me sorprendo cuando salen bien porque siempre pasa algo. O se atrasan o no salió como era la visión. He aprendido a trabajar con eso de distintas maneras. A veces es frustrante, pero trato de buscarle el lado bueno. Leí un libro de inteligencia positiva, se llama Shirzad Shamin, el que lo escribió, y él lo que dice es que hay que buscar el regalo en las cosas. Entonces me pregunto, ¿cuál es el regalo en esto? ¿Qué aprendí de esto? Maravilloso. Tengo que moverme rápidamente a un tema que estoy con una inquietud bárbara de preguntarle a esta mujer, y es su capacidad de escribir. Yo leo a Pamela de hace tiempo ya, la leo en LinkedIn, en su perfil de LinkedIn, leo sus escritos, me parece una mujer tan ordenada mentalmente, tan clara y es impecable su semántica, su sintaxis. Dios mío, yo tengo que preguntarle, tengo que ir, si me permite Pamela, tengo que ir a la cocina del restaurante, porque lo que he visto nada más al final es el plato. Yo lo que veo siempre es el plato final y yo puedo degustar de ese plato, pero ahora tengo que entrar a la cocina. Tengo que pedirle permiso y decirle, ¿me permites entrar a la cocina? Y en ese proceso me encuentro con esta belleza de libro que se llama Alicia y Cone pintan un mural. Cone, ¿verdad? Cone. Alicia y Cone pintan un mural. Es un cuento escrito por... Eso, nunca me imaginé que había escrito un cuento, porque lo que yo te he leído no es esto. Y de repente me doy cuenta que tienes un libro, pasta dura, un cuento infantil, que es una belleza de cuento, cortito, pero con un gran mensaje. Te pregunto, ¿de dónde salió la Pamela que yo tenía estructurada así de business, de negocios, de sistema? De repente publicó, y no lo publicó ahorita, lo publicó hace unos años, el libro de niños, un cuento de niños. ¿Por qué? Soy una persona creativa y la verdad la inspiración vino, solo me entró en la cabeza, voy a escribir un libro de niños. Y vino de ver a una de mis hijas jugar con su peluche y cómo le hablaba a él. Y después tengo otra hija que tenía un amigo imaginario y esa misma hija pintó la pared una vez que la dejamos sola. Y entonces ahí se me vino el cuento. Se me vino el cuento y la verdad que es una de las cosas más lindas que he hecho. Es más, voy a publicar otro libro de niños en unos meses, cuando se acabe la pandemia. Ya está listo, pero estoy esperando que pueda salir a contárselo a los niños. Extraordinario, extraordinario. Ahora, cuéntanos un poco, porque yo recuerdo haberme encontrado a Pamela en LinkedIn y empezar a leer, y de repente me doy cuenta que es una máquina para escribir y que tiene 16,000 personas que la siguen leyendo lo que ella escribe. Cuéntanos un poco cómo es tu proceso creativo. Cuéntanos mejor cuánto has escrito, para que la gente que diga, no tengo tiempo de escribir, fíjese, no me da tiempo. Esta mujer es CEO, es esposa, es mamá y escribe. Cuéntanos cómo es tu proceso de escribir, sobre todo lo de LinkedIn, que no estoy seguro si también tu blog es el mismo contenido que tienes en tu perfil de LinkedIn.
Ese es mi blog. Okay. Escribo un blog por semana. Llevo escribiendo desde septiembre del 2017 y ya he escrito más de 200 blogs. No los he publicado todos. Son como 160,000 palabras, si alguien sabe eso de palabras. Y la verdad es que no, o sea, yo nunca me considero una escritora y nunca pensé que podía escribir tanto, jamás. Yo se les puedo jurar, yo nunca pensé, no me gustaba escribir. Pero la forma en que lo hago, y yo soy una fiel creyente en esto, es que todos los días me siento a escribir un poquito. O sea que yo creo muchísimo en el cambio incremental. Un poquito al día, así se logran las cosas grandes. Impresionante. A mí me gusta escribir también, y cuando yo te escucho que estás diciendo que escribes uno por semana, Dios, no puede ser. ¿Cómo puede ajustarle el tiempo para uno por semana? Seth Godin, que estoy seguro que sabes tú quién es. Seth Godin, que es una autoridad en mercadeo en el mundo, tiene una frase, un escritor prolífico, muy buen escritor, escribe un blog, su blog es todos los días. Yo al principio, cuando yo recibía su blog, decía, no hace nada más. O sea, el hombre lo único que hace es escribir. Es que son cortos, no son largos, pero a mí me fascinó cuando le preguntaron por el bloqueo de escritor, que es cuando uno se bloquea y no pone inspiración. Y él contestó, no existe el bloqueo para un escritor. El escritor se le quita el bloqueo escribiendo. A mí me viene la inspiración escribiendo. A mí se me quita el bloqueo escribiendo, dice Godin. Cuando te escucho decir eso, aquí tenemos un ejemplo. O sea, no estás esperando que te llegue la inspiración para escribir, ¿no es cierto? No, yo tengo un objetivo semanal. Entonces me muevo de acuerdo a ese objetivo. Y sí, no, nunca he tenido un bloqueo, te voy a decir. A veces no sé de qué escribir, pero lo que hago es que escribo sobre lo que está pasando en mi vida en ese momento. Tengo que hacerte esta pregunta porque es bastante importante. ¿Tienes un libro? El próximo libro es otro cuento infantil, o tienes pensado publicar un libro como recopilación de los temas de lo que te dedicas, de lo que te interesa, de liderazgo, de administración? Entiendo que estás trabajando en un libro que va a ser de ese tema también. Sí, lo voy a publicar el 11 de mayo, se llama Heptagrama o Heptagram. Primero lo voy a publicar en inglés. Es un sistema de diseño de negocios para el siglo XXI de 7 pilares. Y en él cubro varios de los temas que he estado cubriendo a lo largo de los años en mi blog, pero ya lo presento de una forma unificada y como un sistema. Y de hecho, el libro no empezó como un sistema, sino que evolucionó hacia eso. Lo voy a publicar, como te comentaba, el 11 de mayo y estoy súper emocionada. Para los que quieran ser parte de esa travesía conmigo, pueden seguirme en las redes. Pamela Ayuso, estoy en LinkedIn y en Instagram, y también en mi sitio web, pamelayuso.com, donde van a ver más sobre mi libro, y me encantaría que pues lo conocieran. Por supuesto que sí. Nos acercamos al final del programa y yo quisiera retomar un poquito el tema, tratar de unir un poquito el tema de tu pasión y tu impacto que estás logrando al escribir con tu tema de líder y la parte gerencial. Y entonces voy a tratar de poner sobre la mesa a esta nueva generación que son los millennials, que son nacidos pues entre 80 y 2000, pero también los que son centennials, que son nacidos del 2000 para acá. Y bueno, ya estamos en 2021, o sea, ya vamos con otra nueva generación. Ya hay varios pensadores que están hablando de una nueva generación del 20 en adelante, más bien pandemia, post-pandemia. Quisiera consultarte si has sentido que le hace falta a esta nueva generación escribir más, leer más. ¿No sientes que hay una tendencia tecnológica que nos lleva muy rápidamente al podcast en video o al podcast en audio y que va a costar un poco desarrollarle a estos muchachos
lo que es el hábito de leer y el hábito de escribir, o no necesariamente? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que las generaciones no son tan distintas entre sí. Terminamos siendo humanos al fin y al cabo. Si leyendo a Marco Aurelio, por ejemplo, el emperador, nos sentimos familiarizados con lo que él habla, ¿cómo no nos vamos a sentir que somos muy parecidos a los que vivimos en el mismo siglo? Sin embargo, sí creo que tienes un buen punto donde las distracciones que tenemos ahora no existían antes y tal vez, digamos, yo para entretenerme leía mucho y supongo que eso es algo que personas que han tenido el internet desde chiquitos no lo hacen tanto. Pero por otro lado tienen muchísimo más acceso a información, así que deben de estar muy informados. Yo sí lo recomendaría que si hay algún millennial viendo acá, definitivamente la lectura lo es todo. La lectura te hace crecer de una forma increíble y te recomiendo que lo hagas. Y si no te gusta hacerlo con un libro, puedes hacerlo con audiolibros, que son lo mismo que podcasts, solo que más largos. Correcto, que más largos. Muy bien, ya para terminar, te quiero hacer 5 preguntas cortas. Yo trato, no ha sido difícil sacarle una sonrisa a Pamela. En nuestro programa siempre tratamos de sacarle sonrisa a nuestros invitados especiales. Pero, bueno, estas preguntas no son, el objetivo no es sacar una sonrisa, posiblemente se dibuje una sonrisa, pero estas preguntas cortas buscan que me contestes lo primero que se te viene a la mente cuando te lo pregunto. Solo son 5 y estoy seguro que la audiencia se va a beneficiar muchísimo de ellas. Primera pregunta. ¿Pamela es más productiva temprano en la mañana, a mediodía o en la tarde o en la noche? Temprano en la mañana. Muy bien. ¿Prefieres leer un libro escrito, es decir, impreso, quiero decir, que puedes oler lo nuevo y darle vuelta a las hojas y marcarlo, o un libro digital? Digital. Digital. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu vida hasta ahora? Bueno, esa está difícil, no es tan corta. Sacamos la sonrisa, se logró la sonrisa que buscábamos. Por lo menos. La vida es corta y vivir en el momento. Conciencia del momento presente, perfecto. Mejor lección aprendida en pandemia. La rutina lo es todo. Y te tengo que preguntar, ¿qué buscas cuando contratas a una persona? Hay alguien que está viendo este programa. El programa lo ven jóvenes, está viendo y dice, ¿qué es lo que preguntará ella? ¿A qué le interesará? ¿Qué es lo que busca ella cuando contrata a una persona? ¿Qué busca Pamela cuando tiene sentado enfrente un potencial candidato para trabajar con ella? Yo busco amplitud de mente. A mí me encanta la gente que ha hecho cosas distintas, que se ha metido a clases de japonés o que estudió kung fu y que le apasionan las cosas. Quiero ver una mente abierta, una persona apasionada, una persona curiosa, porque quiero ver que sea una persona que va a crecer con nosotros. Pamela, tenemos que hacerte la última pregunta que le hacemos a todos nuestros distinguidos invitados especiales con los que cerramos el programa. Realmente hoy ha sido un día muy especial y no podemos dejar ir el programa sin consultarle a Pamela Ayuso qué es lo que la ha llevado a donde está ahora y que posiblemente la lleve en un futuro a alcanzar más metas. ¿Cuál es esa clave del éxito? ¿Cuál es esa clave que la ha llevado de A a B? Va a ser una respuesta un poco aburrida, pero la disciplina. La disciplina de seguir un poquito todos los días hacia adelante y hacia adelante, porque las metas cuando son grandes, cuando son largas, hay que perseverar, hay que seguir, ni modo, es parte de cómo es. Entonces sí, la disciplina de seguir
aunque me aburra, aunque me desespere, aunque me sienta frustrada. Eso. Maravilloso. Hemos tenido una clase, una cátedra. Queremos agradecerle a Pamela Ayuso por haber estado con nosotros, haber compartido este precioso tiempo en el que estoy seguro que mucha gente se va a ver identificado y que se va a ver retado para poder hacer cosas tan bonitas como las que estás haciendo. Gracias, Pamela, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Gracias por la oportunidad y espero verte pronto. Ojalá que así sea. Queremos agradecerle al equipo técnico de primer nivel, tanta gente que detrás de cámaras hace posible que aún en dificultades y obstáculos este programa llegue a donde tiene que llegar. Y por supuesto todas y cada una de las personas que nos ven en las diferentes plataformas cada semana y están esperando aprender de hondureños, mujeres y varones que hacen cosas bonitas dentro y fuera de Honduras. Gracias, nos vemos la próxima semana.